Buenos días, bienvenidos a esta segunda parte de la clase que estamos tocando el análisis de la cultura, la diversidad cultural y la interculturalidad en este paralelo B de la modalidad híbrida. En la asignatura de realidad virtual estamos en la semana 9 y vamos nosotros a continuar con aquello que corresponde a la explicación justamente de todos estos temas conceptuales que tienen que ver con la identidad de los ecuatorianos con respecto a su etnia, a su cultura y, por supuesto, a esa particularidad de que nuestro país, por supuesto, tiene unas características distintas a la de otros en lo concerniente a una multiculturalidad e interculturalidad que está marcado no solamente del ámbito constitucional, sino también en aquellos informes que muestran de acuerdo, por ejemplo, al censo del año 2010, en el cual la identidad de los ecuatorianos en el aspecto cultural y étnico, por supuesto, tiene una característica de que la identificación de la población en el ámbito en el cual se le hace una consulta al pueblo ecuatoriano y se manifiesta que desde el 2001 al 2010 ha existido, por ejemplo, la posibilidad de entender de que la mayor parte de la población corresponde a esta denominación de mestizo, resultado, por supuesto, de esa configuración étnica entre la colonia española, la presencia de europeos con los pueblos de nacionalidades indígenas acá. Las manifestaciones culturales en esta medida, con este análisis de la autoidentificación de la población, tanto mestizo, montubio, afroecuatoriano, indígena y blanco, tiene que ver cómo se van articulando a las manifestaciones culturales ecuatorianas y cómo esta es distinta a la de otros países. Por ejemplo, la música, las prácticas religiosas, la vestimenta, se aprecia justamente esta herencia europea, esta herencia indígena, esta herencia de los afroecuatorianos que tienen esa particularidad de ser descendientes de etnias de carácter africano que producen una nueva y una única expresión cultural, y esto se va manifestando, por supuesto, en la característica de la autoidentificación de la población. Entonces, nuestra cultura, básicamente en términos porcentuales, es mestiza, no solamente por herencia racial, sino también por un compendio cultural, una mezcla de tradiciones que se han modificado para producir la riqueza cultural que tiene nuestro país. En este ámbito, y atendiendo al análisis que se debe realizar en este proceso de construcción de cada uno de los elementos síncronos y asíncronos que están establecidos en la guía metodológica y que se corresponden a una planificación en el sílabo, nos toca analizar desde esta perspectiva de la diversidad cultural, desde esta perspectiva étnica, desde esta perspectiva también las desigualdades socioeconómicas que existen en nuestro país. Y cómo se asientan estos factores culturales, cómo se asientan estas etnias, cómo se asienta el tema de la equidad de género. Bueno, los factores culturales son los que atraviesan claramente esta influencia que ha tenido en la posibilidad de analizar justamente los indicadores socioeconómicos. Entonces, si nosotros conceptualmente analizamos qué es un factor cultural, por supuesto, podemos decir que son aquellas actividades propias de una empresa, de un gobierno, de una institución, de una sociedad, que influyen constantemente en esas sociedades, que influyen constantemente en esas instituciones, que influyen constantemente en esas organizaciones para determinar una hoja de ruta, determinar un proceso para afectar, sea positivo o negativamente, a esa organización, a ese estado, a esa sociedad. Entonces, esta influencia se da porque se entiende que puede ocurrir bajo los conceptos capitalistas y un proceso económico, que los consumidores, como aquellos que estamos dentro de estas organizaciones, dentro de una sociedad, lo entendemos como un producto o servicio. Entonces, estos factores culturales influyen bajo esta perspectiva, bajo este contexto, en el aumento de la demanda y la disminución de la oferta o viceversa. Entonces, esta diapositiva, este ejemplo, es muy válido para ver cómo el factor cultural
el factor étnico, factores de equidad de género, tienen justamente esta posibilidad de ser entendidos como un proceso que se configura a partir de influencias en organizaciones, influencias en instituciones, por supuesto, territorios, en comunidades, que son adquiridos por la familia. Migrante que viaja a otro territorio, un inmigrante que viaja a otro país, la iglesia, por supuesto, la religión, el colegio, donde tenemos una posibilidad de interactuar con otras posibilidades de representación cultural, representación étnica, cuestiones de equidad de género y, por supuesto, los medios de comunicación también. Bajo estas características, los factores de influencia que se tiene, el Consejo, que anteriormente se llamaba CODEMPE, del Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, reconocía, por ejemplo, etnias del Ecuador y la existencia de nacionalidades y 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas distribuidos entre nuestras regiones, costa, Amazonía y sierra, ¿no? Entonces, en esta clasificación para que se pueda evidenciar qué es lo que está ocurriendo dentro de este censo, de esta estimación de los 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, se encuentran claramente determinadas en esta diapositiva para que ustedes la puedan visualizar, para que ustedes puedan recuperarla y, por supuesto, consultarla cuando así lo crean necesario. Y dentro de estas manifestaciones, claramente, están en donde se están estableciendo estas nacionalidades, en donde se están estableciendo estos pueblos indígenas, tanto en la costa como en la Amazonía, ¿no? En la sierra también, por supuesto, cada uno de los pueblos y nacionalidades en las provincias en las cuales mayormente su población se encuentra asentada y evidentemente también con esa posibilidad de que se vea que son muy importantes dentro del contexto de la diversidad cultural y étnica de nuestro país. Una vez que se ha concluido con esta posibilidad de ir entendiendo los pueblos y nacionalidades indígenas, por supuesto, tenemos también esa intención de que en esta segunda parte de lo que significa nuestra clase de hoy de manera asíncrona, es ir visualizando, por supuesto, aquellos conceptos que nosotros lo habíamos planteado la clase anterior, ¿no? Entonces, recuperar el concepto de que Ecuador es un país de un modelo cultural lleno de contrastes, debido a su característica de esa posibilidad de que se tenga una variedad étnica inmensa, 14 nacionalidades, 18 pueblos, y esto se circunscribe, por supuesto, a que cada uno de ellos tiene una manifestación y un modelo cultural distinto. Tiene un Ecuador una rica y necesaria diversidad étnica cultural. Tiene, por supuesto, la posibilidad de entenderse de que podamos nosotros entender a la cultura como aquella manifestación de todas las formas, de todos estos modelos, de todos estos patrones explícitos o implícitos a través de los cuales la sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman, cómo ésta contribuye a las costumbres, cómo ésta contribuye a las prácticas, cómo ésta contribuye a los códigos, cómo ésta contribuye a las normas y reglas de la manera de ser, a la vestimenta, a la religión, a los rituales, cómo estas normas de comportamiento y el sistema de creencias van configurando esta gran nación ecuatoriana, ¿no? Habíamos tocado también las características que tiene la cultura en lo referente a la universalidad, a la naturalidad, cómo la utilidad y la dinámica son muy importantes para ir definiendo la cultura en nuestro país, cómo el producto del aprendizaje justamente es esa particularidad en la cual la cultura no es innata, sino que es aprendida mediante un proceso de socialización, un proceso de que la cultura no es estática, va evolucionando constantemente, que la ecología es una forma en la cual un sistema se adapta a su hábitat, cómo una estructura social se constituye en la manera en la cual se mantiene el orden en la vida social. Y en esta área, por supuesto, se incluye a grupos domésticos, a grupos políticos que dominan a la cultura. Una ideología, una distancia del poder, evitar la incertidumbre, también el aspecto de
el género es muy importante para la manifestación cultural y por supuesto el individualismo. Este es el grado en el cual nosotros como individuos manifestamos y valoramos nuestro bienestar en contraposición, por supuesto, a conveniencias del grupo, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, para ir cerrando ya la clase que tenía previsto de acuerdo a la planificación del entorno virtual en lo referente a la cultura, la diversidad cultural, es primordial también explicarles a ustedes que existe en el entorno virtual algunas actividades autónomas que se tienen que realizar. Estas tienen que ver justamente con la posibilidad de que ustedes puedan plantear cuestiones que han sido expuestas tanto en la clase síncrona como en la síncrona y que tienen referencia, por ejemplo, a que se tenga que realizar una tarea o actividad autónoma en donde se tenga que identificar y describir características de cultura, por ejemplo, características de la diversidad cultural, cómo la identidad atraviesa al pueblo ecuatoriano a través de un cuadro sinóptico, ¿no? Entonces, la actividad autónoma prevista para esta semana 9 es justamente el que podamos elaborar un cuadro sinóptico vinculando características de la cultura, vinculando características de identidad cultural y vinculando características de diversidad. Este trabajo, de acuerdo a las instrucciones planteadas, es de carácter individual. Vamos a considerar la temática en el desarrollo. Se ha expuesto en el entorno virtual las tareas necesarias, los recursos necesarios y también la bibliografía propuesta. Es evidente que se tenga que entregar en formato digital y la fecha de entrega, por supuesto, es al culminar esta semana 9, ¿no? La rúbrica de evaluación para el cuadro sinóptico, ustedes lo conocen, se tiene que definir el diagrama o el esquema de llaves, que es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, en subtemas y conceptos, y esta herramienta servirá para identificar la información más importante del texto, ¿no? Entonces, el concepto principal tiene que estar claramente identificado, los conceptos subordinados en este diagrama que organiza las ideas también, se tiene que realizar las divisiones correctas de tercer nivel, la estructura, por supuesto, tiene que presentar una secuencia de llaves de manera correcta y la ortografía es primordial. Esto, evidentemente, también será evaluado y calificado. Con esta presentación de la clase asíncrona, cerrando la parte de la diversidad cultural, cerrando la parte de cómo hay factores culturales que inciden en la construcción de estas costumbres, en la construcción de estas manifestaciones culturales que son aprendidas a lo largo de nuestra vida cotidiana, en nuestro colegio, en las instituciones, en las organizaciones, y cómo estas afectan a una sociedad en su conjunto. Hemos también pasado a ver cómo existen 14 nacionalidades y 18 pueblos configurados en territorios regionales como es la costa, la sierra y la Amazonía, con cada una de sus caracterizaciones, sus propias lenguas en lo que se refiere a las nacionalidades, en los pueblos, por supuesto, con sus propios modelos de manifestación cultural, y bajo estas características tenemos la posibilidad ya de decir que hemos cerrado esta semana con el tema de la cultura, la diversidad cultural en el Ecuador. Muchas gracias y buenos días, muy amable.